tal? Les saluda con muchísimo gusto Marcela Rodríguez Villagrán. Sean bienvenidos a esta nueva edición de su programa En Sintonía con el Consejo. Es un gusto reencontrarnos nuevamente y es así como arrancamos con nuestra programación de hoy. Hoy en Sintonía queremos brindarle a nuestras familias que nos sintonizan información que los va a ayudar a proteger las vidas de sus seres queridos. En los últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel local, acá en el condado de Montgomery, hemos visto una situación tremenda entre el uso de las drogas, de los opioides y el alcohol entre los jóvenes. Algo extremadamente preocupante y que por ya mucho tiempo ha prendido las alarmas y es importantísimo hablar de lo que está sucediendo y brindarles esa información que ayudará a nuestra comunidad a proteger las vidas de todos aquellos que se vean afectados por esta situación. El día de hoy, para mí es un placer que nos acompañe la doctora Cristina Rabadán Dio para darnos más detalles y recomendaciones desde el punto de vista de una experta. Bienvenida, doctora Cristina. Muchas gracias por tenerme en su programa. Muchísimas gracias, Cristina, a usted por ser una voz y una luz para nuestra comunidad. Esta situación, como lo estábamos hablando antes de iniciar esta entrevista, pues se ha salido un poco de las manos en los últimos años. ¿Por qué considera usted como experta, Cristina, que en los últimos años ha incrementado el uso de los opioides, de las drogas, del alcohol, sobre todo en nuestra juventud, que es el futuro de mañana? Sí, yo creo que hay varios factores. Creo que hay que distinguir un poquito el tema de los opioides en comparación con otras sustancias. El tema de los opioides, de hecho, ha sido una labor, ¿no?, que se ha ido desarrollando a lo largo de casi 25 años. Y todo esto comenzó porque algunas industrias farmacéuticas tenían algunos tranquilizantes y analgésicos, que es lo que se le llama la oxicodona, oxicotina, ¿eh? que ellos tenían datos de que esto era un opioide sintético fuerte que no creaba adicción. Am, Esto con el tiempo se ha visto que no es cierto, pero ellos hicieron un programa de marketing muy grande, empujando a todas las comunidades para que los médicos y los pacientes también, los médicos prescribieran y los pacientes pidieran esta medicación para aliviar dolor que ellos podían tener, ya sea a través de una cirugía, ya sea para la gente joven, a veces era pues lesiones que ellos tenían cuando estaban jugando a deportes o si ellos habían tenido una cirugía. Era muy común, por ejemplo, para cuando los jóvenes se extraen a través del dentista las muelas del juicio, ¿verdad? Pues siempre se les da un analgésico. Entonces, esto lo que ocurrió es que se empezó a ver que el analgésico, en primer lugar, no era cierto que no creara dependencia porque era muy fuerte y además creaba dependencia de forma que la gente, los jóvenes, los mayores en este país empezaron a buscar esas medicinas. Cuando ya la administración del país se dio cuenta de que esto era un problema, entonces restringió mucho la prescripción de estas medicinas. Pero no se dieron cuenta de que había millones y millones de personas que viven en este país que ya habían creado la adicción a esta medicina. Claro, cuando de repente esta medicina no se hace disponible, es cuando las personas que necesitan, porque la adicción es una enfermedad, buscan otras vías. Y es ahí donde el mercado ilegal se metió. Y estamos hablando de los años 2010, 2015 más o menos, ¿eh? Hace ya más de 10 años. Obviamente, esto era una oportunidad para las drogas ilegales, eran más baratas y lo que vimos como consecuencia es que muchas personas se pasaron al mercado ilegal para buscar alivio realmente. Yo no quiero culpar a nadie porque yo creo que es una mezcla bueno, del contexto en el que se vivía entonces
y la falta de información y de recursos que existía de que esto estaba pasando. Lo peor de todo ya no solamente era que las personas utilizaban estas medicaciones, ¿no?, para su alivio, era que no sabían realmente de dónde venían. A veces se las daba algún amigo, a veces las pedían por correo y esas fuentes eran de alguna manera desconocidas o no eran reales. Con lo cual, la adulteración de esos medicamentos empezó para abaratar el costo. Y es ahí donde una droga sintética muy peligrosa, que se llama fentanilo, hizo su aparición, porque empezó a adulterar esas pastillas, otras drogas. El fentanilo es muy, muy barato y muy, muy potente. Y de ahí que hayamos visto este gran consumo ahora que tenemos, especialmente en nuestra juventud, pero también en personas mayores, porque ya digamos que el tráfico ilegal de estas drogas se ha de alguna forma normalizado porque es barato, porque lo hace todo el mundo y porque de alguna manera también vivimos en una sociedad donde los jóvenes están bajo mucha presión. Tienes que ser el más guapo, el más inteligente, sacar las mejores notas, el ser el más cool, ¿no?, como ellos dicen. Y esa presión que la sociedad y que también los pares, ¿no?, los amigos, les dan, eso hace que desarrollen más problemas de inseguridad. Estamos viendo también problemas, por ejemplo, alimenticios, ¿verdad? Como la anorexia. Estamos viendo que hay un mayor índice también de depresión y todo esto es porque, bueno, es muy complejo, ya digo yo, es como una tormenta perfecta, ¿no? Donde hemos visto una situación social, una situación médica, una situación de presión, donde ahora estas vías de alivio, véase las drogas, son mucho más fácilmente accesibles. Y a esa presión, de por sí la adolescencia ya es una de las épocas o temporadas de nuestras vidas más complicadas en nuestro desarrollo personal. A eso me imagino que también el uso de las redes sociales, la evolución que han tenido, ha traído un factor en esa presión que los jóvenes sienten, en esa presión de que todos publican lo mejor de su vida. Y en Claro. las redes sociales parece que todos tuviéramos la vida perfecta, mas no es la realidad, doctora. No, efectivamente, el tema de las redes sociales ha afectado de varias maneras. Una, como usted bien dice, es el hecho de la imagen que damos al exterior. Y esa imagen es que todos pues, somos perfectos, tenemos un poder de adquisición para poder comprarnos los últimos zapatos de moda, el último cosmético. Y esto de alguna manera hace que muchas de la juventud, muchos jóvenes, ellos se sienten como que para que ellos sean aceptados y formen parte del grupo, ¿no? Ellos necesitan comportarse de esa manera. Pero lo cierto es que eso crea mucha presión, porque la mayoría de los jóvenes normalmente no tiene un poder adquisitivo, ¿no?, para eso. O no tiene la libertad, por ejemplo, de poder salir por las noches para irse por ahí a fiestas, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante. Pero ya no solamente eso, sino que también crea una gran inseguridad a la gente joven. El problema de las redes sociales no solamente da una imagen perfecta, ¿no?, pero de todos, de todos. Yo creo que incluso gente de mi edad, ¿no?, que ya somos mayores, uno ya está viendo cómo tenemos que apuntarnos a todo para ser mujeres 10, ¿no?, a los 60 años. Pero también lo que ha hecho la tecnología y las redes sociales es dar acceso a, a páginas de web donde los jóvenes pueden, que es lo que se le llama the dark web, donde los jóvenes pueden acceder a cualquier cosa. Pueden acceder a sustancias, pueden acceder a pornografía, pueden acceder a armas.
¿verdad? Y entonces eso ya no es como antes, que antes, hace años, e incluso todavía se lleva, ¿no? Cuando una persona que tenía un trastorno de uso de sustancias buscaba la sustancia, normalmente salía a la calle, ¿no? Sabía quién se lo podía vender. Hoy en día lo puede hacer desde el dormitorio de su casa y lo único que le hace falta es un ordenador. Sin duda es una situación muy delicada, muy difícil y para los padres de familia es algo que es un reto tratar de proteger a sus hijos cuando hay tantos factores que los está a ellos, que podría llevarlos a ese camino de peligro, de riesgo. ¿Qué recomendaciones, doctora, usted le da a los padres de familia que tienen a sus hijos, tanto en la niñez y la adolescencia? Porque sabemos que la adolescencia es la etapa complicada o difícil, pero desde la niñez podemos ir preparando, educando a nuestros hijos. ¿Qué mensaje usted le da a todos aquellos padres de familia que se preguntan cómo protegerlos a sus hijos, que son sus tesoros? Sí, en primer lugar, creo que tenemos que hacer una autorreflexión como comunidad latina y poner el tema de trastorno de uso de sustancias en un contexto real, ¿no? Hay creencias dentro de nuestra cultura, ¿no? Que las personas o los jóvenes, ¿no? Que empiezan a usar sustancias y que desarrollan una adicción son personas que son débiles, que es una falta de carácter, que a lo mejor la gente puede decir, ah, no le has dado una buena educación, ¿no? Todo esto son mitos, esto no es cierto, ni ellos son malos, ni usted ha hecho nada malo. Esto es una enfermedad. La enfermedad de la dependencia a sustancias, ya sea alcohol, ya sea tabaco, ya sea drogas, es una enfermedad. Y eso yo creo que es lo primero, es por donde tenemos que empezar. Y empezar a darnos cuenta de que si esta persona que conocemos o que ya ha desarrollado la enfermedad la tiene, tenemos que primero ejercer compasión, como lo haríamos con cualquier otra persona que tuviera otra enfermedad. Y brindar nuestra ayuda. Claro, el problema es que estas cosas, como bien dice, no es necesario esperar a la adolescencia o a la juventud hasta que su ser querido tenga esta enfermedad. Podemos empezar a dialogar en el tema de drogas, porque esto es una amenaza real, desde que los niños son muy pequeños. Creo que es algo muy importante cómo nos relacionamos con nuestro hijo, con nuestros hijos, la vía de comunicación que tenemos. No es suficiente sentarnos un día y decir, mira, te voy a hablar de drogas. Las drogas son malas, son muy peligrosas, tú sabes que puedes venir a casa y se levanta uno y se va. No. El ambiente de la comunicación entre padres e hijos, sobre todo en estas épocas que nos toca vivir, es fundamental. Sus hijos tienen que confiar en ustedes y tienen que confiar en todo, en todo. El tema de uso de sustancias asusta mucho, yo se lo digo por experiencia personal. Hay que buscar apoyo en las amistades, en los profesionales de salud, en los grupos de apoyo, para que nos ayuden a ser esos guerreros que vamos a estar junto a nuestro ser querido para ganar esa lucha. Así es, y me encanta que usted mencione la palabra compasión. Hay que Mm, tener esa compasión que las personas que están sufriendo, que se encuentran luchando contra estas adicciones, necesitan esa compasión, sobre todo de sus seres queridos, los que estén más cercanos a ellos, los que sean más cercanos. En ujú, este caso, la familia nuclear, los padres, los hermanos, los amigos. No juzguemos, apoyemos porque eso podría marcar la diferencia. Doctora Cristina, yo le agradezco muchísimo por ser nuevamente una voz en nuestra comunidad, por su espacio, por compartirnos su testimonio y por estar ayudando a que nuestras familias no tengan que sufrir la pérdida de un ser querido. Estamos salvando vidas mediante la información que usted muy amablemente nos ha compartido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes.